¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder compartir, como siempre, esta oportunidad en la cual vamos a analizar algunos elementos muy importantes del trabajo en equipo y que la sesión pasada estuvimos viéndolo, estuvimos revisando, estuvimos fortaleciendo con contenidos las experiencias que hemos tenido referente al trabajo en equipo, que sin duda es una oportunidad excelente para todos crear cambios en la dinámica que estamos teniendo, ¿no? Sobre todo, estos temas se prestan mucho para poder aterrizarlos, ya que día con día los vivimos, sin embargo, quedan de lado por diferentes elementos que estuvimos analizando, como son los enemigos del aprendizaje, como son los principios del éxito personal, como son aquellos competencias que podemos llegar a desarrollar, pero que no consideramos. Por ello, el día de hoy, en esta sesión, vamos a dar continuidad, pero también vamos a impulsar el poder llevarlo a la práctica, porque las teorías son muy bonitas, los postulados son geniales, pero la realidad es que tanto llevamos a la práctica todos estos elementos que estamos trabajando día con día. Por ello, es necesario e indispensable que podamos no solamente tenerlos como un recurso limitativo en el sentido de que sean principios que a lo mejor están alejados de nuestra realidad. La verdad es que no. Pues bienvenidos, pónganse cómodos, busquen el lugar donde puedan estar más tranquilos, donde podamos generar ese proceso de aprendizaje, donde disfrutemos de la experiencia de escuchar e ir comparando aquellos términos y aquellos conceptos con situaciones que día a día se presentan en la oficina, en la familia, en los lugares donde yo me encuentro, que tengo que integrar un equipo. Así que comenzamos. Comenzamos por decir, ¿qué es aquello que nosotros valoramos en un equipo? Nosotros somos parte de, pero ¿qué es aquello que reconocemos y nos potencializa para cuidar ese equipo, para llevarlo a un potencial increíble, a un potencial donde nos sintamos cómodos y todos generemos cambios? Esos elementos son el respeto, la voluntad, la valentía, la superación, la solidaridad, la amistad, aprender, apertura, comprensión, consejo, afecto, verdad, integridad, sinceridad, servicio, serenidad, sensibilidad, sencillez, autenticidad, responsabilidad, confianza, crítica constructiva, no destructiva. Es decir, no seamos criticones, sino busquemos cómo retroalimentar. Eficiencia, cooperación, participación, conocimiento, puntualidad, reconocimiento, pulcritud, prudencia, perseverancia, perdón, empatía, consistencia, flexibilidad, coherencia, laboriosidad, competencia, equilibrio, desprendimiento, trabajo con los demás, objetividad, obediencia, liderazgo, libertad, lealtad, consistencia, felicidad, autodominio, bondad, franqueza, relaciones valiosas. Es increíble todos los elementos que se comparten y que de alguna otra manera están presentes en el día a día en el trabajo en equipo. Elementos que en nuestra práctica profesional nos permiten una cohesión y nos permiten una identidad.
Cuando nosotros trabajamos en equipo, siguiendo los valores y los principios que hemos compartido, definitivamente nuestra perspectiva cambia hacia la institución, hacia la empresa, hacia el lugar donde nos encontremos, ya que seguramente nuestro compromiso es mayor al encontrarnos comprometidos. Tenemos la camiseta y la camiseta no quiere decir que sea un recurso utilizado por las empresas o las instituciones para negrearnos y obtener de nosotros lo que requiere. La identidad es el adecuado equilibrio que existe entre las necesidades de la institución, las necesidades personales y que en conjunto se pueden trabajar para lograr armónicamente el desarrollo institucional y personal. Esto no es una utopía. Cuando nosotros podemos llevarlos a la práctica, congeniamos y llevamos a un ambiente donde en automático se predomine el desarrollo personal, se predomine todo aquello que nos va a impulsar y definitivamente el poder generarlo. Ahora, si no existe nuestro equipo, esta es la parte interesante, es lo que vamos a empezar a aportar de manera gradual. Con los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora, la intención con las actividades es desarrollar los principios para generar competencias que en nuestro campo nos permitan implementar. Ser un buen integrante del equipo o un líder responsable de generar equipo. Continuamos. Existe también dentro de estos elementos de valores lo que llamamos contratos de confianza, que es una de las dimensiones que se da la confianza. El contrato de confianza como primer elemento nos habla del manejo de expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando estamos generando ese lazo institucional, ese lazo personal, siempre va a haber expectativas de la institución, empresa, familia o amistades y de la persona en individuo respecto a esta parte. Entonces, es importante ese manejo de expectativas en sincronía, en mutuo desarrollo y avance. Incentivo en la ayuda mutua, que es importante también aquí, que en esta parte, en este elemento de la confianza cuando la vamos generando, incentivar la ayuda mutua, es decir, cuando nosotros somos parte de un equipo, debemos de buscar la manera de ayudar, pero a su vez fomentar esa ayuda que sea recíproca y que se hacia los demás, es decir, saber expresar también. Requiero ayuda, doy ayuda y tengo la expectativa de la ayuda, pero comunicar, que no se quede en teoría y que los demás van a pensar o adivinar mi pensamiento y van a decir, oh, sí, requieres ayuda. No, tenemos que enseñarnos en este incentivo de la ayuda mutua a manifestar también aquello que requerimos, porque muchas veces lo olvidamos, obviamos y resulta que cada persona es un mundo distinto, cada cabecita, y cada cabecita piensa distinto. Entonces, si yo ayudo a alguien y llega el momento en que yo necesito ese apoyo, pero en mi mente está en automático, me van a ayudar, gran error, no va a ser así. Y a lo mejor no es mala intención de esa persona, simple y sencillamente no enviamos el canal adecuado que requeríamos. No dejen a la expectativa y al deber ser lo que es. Así que, tome nota. Otro elemento importante aquí en este contrato de confianza es la delegación apropiada. ¿Qué quiere decir la delegación apropiada? Es decir, cómo yo responsabilizo de ciertas actividades para lograr ciertos objetivos a las personas que han demostrado esa capacidad. Yo como parte del equipo, cuando me delegan una responsabilidad, ¿qué debo de tener en mente? Que tengo la capacidad, el conocimiento para poder responder. Si yo recibo como integrante del equipo
una actividad o responsabilidad de la cual no domino y tengo que sacar ese pendiente, es importante comunicar y manifestar que no me es posible por falta de información, práctica o dominio, pero es importante manifestarlo. A su vez, al estar frente a un equipo, también es importante analizar qué tanto se cuenta con las competencias idóneas para cumplir esa actividad, qué tanto es importante capacitar y formar a esa persona para que la delegación de la actividad o autoridad sea apropiada. No es, me están diciendo, delegar por delegar. En este primer contrato de confianza, el que yo delegue apropiadamente también va a generar en mi gente, en mi equipo, el reconocimiento. Entonces, si yo no delego apropiadamente, ¿qué va a pasar? ¿Se van a motivar? Al contrario, va a ser un factor que desmotive, un factor que refleje tu falta de conocimiento de tus personas, de tu equipo. Ah, pero si estoy consciente de esa persona que le voy a delegar, que no tiene la capacidad y creo que lo puedo capacitar, formar y dar seguimiento, ahí cambia la cosa. Ahí podemos generar esa dinámica de cambio, esa perspectiva donde nosotros podamos generar un cambio positivo y esa delegación apropiada. Hablamos ahora también del establecimiento de límites. Cuando nosotros generamos ese contrato, esa acción conjunta para generar confianza, tenemos que establecer límites. Y los límites no son unidireccionales de la institución a los trabajadores o al líder, o del líder a los trabajadores y a la institución. El establecimiento de límites es bidireccional, tridireccional, direccional por todas partes. Es decir, es importante que como institución contemos con los lineamientos necesarios para establecer la claridad de las actividades y responsabilidades, derechos y obligaciones, donde nos permite establecer límites. Es importante en el papel de líderes tener muy claros estos principios, así como los elementos que se requieran específicos para cumplir con las tareas o actividades encomendadas, buscando el desarrollo de nuestra persona, de nuestro personal. Como integrante del equipo, es importante el establecimiento de límites de aquello que puedo o no hacer, el tiempo en el que puedo o no hacer, así como el impacto que voy a tener, si es acorde a lo que se me está solicitando. No nomás es recibir por recibir, es para tener toda esa confianza, establecer límites. Y cuando todo esto se conjunta, ¿qué es lo que permite? La eficiencia, la salud mental y el tener claro aquello que vamos a hacer, aquello que requerimos, aquello que no, aquello que tenemos que evolucionar. Y como tal, aquello que tenemos que tener ese enfoque o ese impulso. Muy interesante, ¿verdad? Y seguramente no lo tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en equipo, mi intención es, hago lo mío, entrego y adiós. Y resulta que no. Tenemos otro elemento que es respetar los acuerdos. Respetar los acuerdos hace referencia a que en todo momento, acuerdo institucional, acuerdo de liderazgo, acuerdo de integrante del equipo, debe de ser cumplido. Por lo que nos remontamos un punto antes y es, antes de respetar acuerdos, generemos acuerdos congruentes a la realidad y el contexto y los objetivos específicos que se buscan alcanzar. Si no hay una congruencia en estos elementos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una manera involuntaria de cumplir esos acuerdos, de respetarlos. ¿Por qué? Porque no se cuenta con la capacidad. Pero si quitamos ese elemento y lo hacemos acuerdo, estamos logrando una congruencia y una coherencia.
Y definitivamente en este contrato de confianza, pues nos va a permitir respetar los acuerdos. No es establecer acuerdos por establecerlos, es tener muy clara y conciso, preciso, qué acuerdos son, qué impacto, qué beneficios, qué es lo que se va a hacer y qué se va a dejar de hacer. Otro elemento importante es actuar consistentemente. Que en otras dimensiones, actuar consistentemente, sin duda, es un elemento que juega en nuestra contra. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos cuesta trabajo esa congruencia. Pero aterrizándolo aquí, actuar consistentemente es establecer principios básicos, concretos, claros, empáticos, que nos permitan en nuestra acción, en nuestra implementación, en el momento de la acción, al realizar las actividades, tener consistencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a dar clases, la consistencia está en seguir mi planeación y mi programa de estudios, así como los acuerdos de la reunión de academia. Si yo voy a vender una casa, ¿en qué está actuar consistentemente? En seguir los lineamientos institucionales, en tener en cuenta los requerimientos para la venta, en coordinarme con el equipo y seguir esos principios que me van a permitir generar esa consistencia. En la familia igual. Si yo pongo una regla, la sigo y soy consistente a aquello que ya está establecido. Entonces, como institución, la consistencia está en respetar los principios que le rigen. En el líder, en respetar los principios que están establecidos congruentes a lo que va a realizar. En el integrante del equipo, igual, actuar consistentemente con esos criterios en la operación y cumplimiento de las actividades que va a realizar. Entonces, la consistencia es la integración y conocimiento de aquello que vamos a realizar, de aquello que me va a fundamentar y el impacto que voy a lograr. Esta es la primera parte, el primer contrato de confianza. Vamos al segundo, que es confianza en la comunicación. Perdón, pero hace mucho calor. La confianza en la comunicación es otro elemento bien interesante. Hablamos de confianza y comunicación. La confianza es tener yo claro el respaldo que se va a dar en ese proceso que exista de intercambio de información, de intercambio de retroalimentación, tanto en la institución, empresa, familia o en el lugar que me encuentre, con lo que es parte también esto de la consistencia. Hablamos de la disposición a compartir información. Algo que me permite seguir avanzando en la confianza es que existe una disposición positiva a compartir información. Y esto va en todos los niveles. Cuando existe a nivel institucional esa disposición positiva a compartir información y no la aísla a ciertos beneficiados, a ciertos consentidos, va a haber la posibilidad de la claridad. Y la claridad me va a tener en claro que soy importante como miembro del equipo, como líder del equipo. Porque aquí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una institución maneja favoritismos, maneja, para ti es esta información y para ti no, se da una incongruencia. ¿Por qué? Porque si esa información tiene que bajar y baja por otros elementos, baja a modo de radiopasillo, definitivamente va a ocasionar problemas de credibilidad. Estamos claros que hay cierta información estratégica que no se puede compartir, está más que claro, pero todo aquello que sea objeto o sujeto de que sea conocido en algún momento, es importante saber transmitirlo y manejarlo, para que no se dé radio pasillo, para que no se den los chismes o el que dirán, y que
el último en enterarse sea quien deba enterarse primero. Entonces, eso es importante. Decir la verdad. En los equipos de trabajo, instituciones, familia, el decir la verdad es sumamente importante. ¿Qué quiere decir la verdad? Que en aquellos momentos donde la información no se pase adecuadamente, donde se cometan errores o se omita el procedimiento o el paso o aquello que nos vaya a permitir enriquecer o realizar la actividad correspondiente, el poder admitir me da más credibilidad que el negar, que el dar una información falsa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo en el trabajo tengo que entregar una tarea que me encargó la dirección general y tengo que organizar al equipo para cumplir esa actividad, darle seguimiento y explicar, y resulta que como yo en algún momento omití alguna información, no di el paso o no di la información como se debiera y el equipo se equivoca, si yo sigo en mi mentira y culpo al equipo, voy a ocasionar la pérdida total de confianza, así como también la posibilidad de que quieran abandonar el equipo. Aquí es asumir y decir, yo como líder cometí el error, admito y corrijo. En el caso de la institución también. Van a decir, ¿a poco las instituciones admiten sus errores? Pues aquellas que admiten son las más grandes y las que siempre generan ese desarrollo y esos cambios y esa innovación. Pero bueno, ese es otro punto. Y como integrante del equipo, decir la verdad. Entonces, si me equivoco y me regañan, ¿es positivo? Sí. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, cada engrane y cada integrante del equipo aporta. Y si la parte que tú estás aportando está incorrecta, está mal, y todo el resto del equipo falla por esa situación y no dices la verdad, es una falta ética, es una falta que no te va a permitir a ti crecer como persona y asumir tu responsabilidad. Entonces, por supuesto que desde luego, decir la verdad es importante. Si está de por medio mi trabajo, también es importante. ¿Por qué? Porque imagínense el error que debimos haber tenido y las acciones que deben de tomarse para remediar y sacar adelante son mayúsculas y es mucha responsabilidad. Y si yo asumo, puedo evitar un caos mayor y hasta se puede valorar la situación. Entonces, decir la verdad siempre va a tener un beneficio. A nivel personal, formarme para asumir responsabilidad. A nivel equipo, el poder estudiar qué es lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir. A nivel líder, asumir los errores permite también el poder construir éxitos seguros. Y a nivel institucional, proyectar en conjunto que somos equipo y que si cometemos un error, aprendemos. Y si aprendemos, evitamos ese error. Y si evitamos ese error, logramos encaminarnos a todo aquello que queremos favorecer. Así que es mayor el beneficio de decir la verdad. Siguiente, admitir las equivocaciones, lo que les comento. Si nosotros admitimos las equivocaciones, ¿qué es lo que va a permitir en la gente que nos rodea? Reconocernos en el equipo como una persona sujeta de confianza y responsable. Como líder, como una persona que sabe que puede cometer errores, que los admite y que está con el equipo. Y como institución, asumir los errores implica el reconocimiento, la empatía y ahí sí ponernos la camiseta como tal. Así que todo se va engranando. Mantener la confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto? En los diferentes niveles que estamos trabajando o viviendo, definitivamente hay información muy estratégica. Esta información estratégica tiene un impacto importante y tiene un impacto importante
ya que no toda la información tiene que salir. ¿Por qué? Porque a lo mejor otras empresas pueden aprovechar los secretos profesionales, porque puede haber algo muy delicado que no deba de salir de ahí. Entonces, mantener la confidencialidad cuando se solicita es importante. Si se está tomando una decisión respecto a una venta, respecto a un alumno en especial, respecto a una situación específica, es importante, si piden la confidencialidad, seguir la confidencialidad, porque luego omitimos y eso causa problemas muy delicados. Entonces, institucionalmente la confidencialidad a nivel liderazgo y a nivel participante de equipo es esencial para respetar los principios básicos de la comunicación, así como también de los secretos profesionales o la información privilegiada que no deba de ser conocida por alguien más. Dar y recibir retroalimentación constructiva. Este es un elemento importante. ¿Por qué es un elemento importante? Porque implica también el manejo del carácter. Pues resulta que en muchas ocasiones no andamos de los humores o no tenemos el mejor carácter. Y esta retroalimentación constructiva la tomamos como un elemento castigador con el cual me voy a desquitar de ese que me hizo algo. Y resulta que la aplicamos de una mala manera, de una mala forma. Y esa mala forma me implica el desgaste del equipo. Esa mala forma me implica el perder elementos valiosos en mi institución, en mi equipo. Y me implica también a mí el que pueda ocasionarme una irresponsabilidad de mis acciones. ¿Por qué? Porque no soy capaz de retroalimentar constructivamente. Ahora, vamos a ver. Dar y recibir retroalimentación constructiva implica analizar los procesos, llegar hasta la causa raíz. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un problema y tenemos que enseñar a nuestros colaboradores, tenemos nosotros que pensar y ayudar a la institución a que en conjunto veamos que cada situación que se presenta es un paso de aprendizaje, es un proceso metacognitivo de aprender a aprender y de que no se vuelva a repetir. Es decir, cuando nosotros damos y recibimos retroalimentación positiva o constructiva, aprendemos de manera significativa. ¿Para qué? Para que en nuestra vida esto no ocurra nuevamente. Pero ¿cuál es el costo? El costo de esta retroalimentación es reconocer en ocasiones errores, es saber hasta dónde podía o no podía, es decir, también qué omití. En este elemento se habla también de una madurez personal. ¿Para qué? Para poder tener la humildad de escuchar. Cuando somos humildes y escuchamos todo lo que nos llega, es curioso, pero nos llega información muy estratégica para mi persona, para el equipo y para la institución. Es un efecto multiplicador positivo que definitivamente genera cambios fuertes, estructurales, organizacionales y que muchas veces no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos predispuestos. ¿Cómo yo le voy a facilitar la información? Si fue error, que lo encuentre, que se friegue, como decimos en México. Ah, Chihuahua, pues que se amuele, no fue mi culpa. Y no, la situación es tomar la responsabilidad tanto de dar como recibir, de comunicar, resolver y encontrar causa raíz. Llegar al principio que ocasionó todo esto y no cualquiera. Entonces, marquemos niveles y niveles de compromiso personal, porque todo esto es experiencia que me hace crecer. Hablar con buen propósito, es decir, con buena intención, con objetivos claros para poder beneficiar tanto la institución al equipo, como el equipo a la institución,
como líder a la institución, como líder al equipo, como equipo al líder, como equipo institucional. Es decir, todos contra todos. Hablar con buen propósito en cada uno de nosotros es una recta intención. Es hablar con un conocimiento, con una responsabilidad y una experiencia para empujar. Entonces, ahí está esa responsabilidad maravillosa que muchas veces queremos omitir y queremos dejarla muy lejos. Esto es el segundo principio de confianza en la comunicación, es la segunda dimensión. La tercera dimensión es la confianza en la competencia, es decir, la confianza en la habilidad, la confianza en el grado de eficiencia de la institución, de los líderes y de los integrantes. Esta competencia va a nivel individual y en equipo y en institución. Entonces, tiene un efecto muy importante. Nos habla de la realización de lo que se debe hacer, es decir, la operación, llevar a la práctica los principios básicos que nos permitan dar una maravillosa clase, que nos permitan eficientar nuestros procesos personales, que nos permitan hacer las mejores ventas, que nos permitan impactar, que nos permitan dar esos cambios necesarios y que se requiere llevar a una práctica, pero teniendo todos estos principios que ya hemos repasado, se va conjuntando para eficientar y realizar de manera congruente y positiva lo que necesitamos hacer. Interacción efectiva y afectiva con otros en el logro de una tarea. Agrego el elemento afectivo porque definitivamente no es lo mismo llegar y vamos a hacer la tarea, tenemos pendientes, hay un problema, a mantener una actitud empática y comprender que la otra persona tiene un mundo en su cabeza y que si yo llego de la mejor forma, puede haber una mayor cooperación a yo llegar de manera negativa, a yo llegar de manera predispuesta en este sentido. Así que sin duda, este elemento es clave. Ahora, hablamos también de la interacción efectiva. Esa fue la afectiva. El tener la consideración empática, emocional, sensible de acercarnos a los demás. Y la interacción efectiva es indicadores concretos, claros y precisos de lo que tenemos que hacer, con una retroalimentación positiva y constructiva de lo que alcancemos. ¿Todos estos elementos cuentan? Sí. Si me das indicaciones, aunque sean 1, 2, 3, 4, 5, es mucho más probable que te entienda a que me digas el fin último que se quiere alcanzar. Y todo esto complementa y nos ayuda a ser pensantes, nos ayuda a ser comprometidos, empáticos y a trabajar en equipo. Tenemos también lo que es confiar en alguien para completar apropiadamente una tarea específica. En este nivel de confianza, en esta dimensión de confianza, pues ya sabemos que el que está a nuestro lado o el que está en la institución, nuestro líder, tiene una competencia y tiene una habilidad. Entonces, yo confío en que la institución da las instrucciones adecuadas al líder y el líder me da las instrucciones adecuadas. Y en conjunto con la comunicación adecuada, pertinente, específica, podemos maquilar las necesidades y cumplir las metas trazadas. Porque si en alguno de los niveles de esa comunicación, de esos idearios, de esas actividades, de ese planteamiento, hay error, es donde nosotros tenemos que corregir esa parte. Entonces, es importante. Y como parte de estos elementos de reflexión, ya me adelanté un poquito, como parte de estos elementos de reflexión, vamos a tener 5 minutos para que ustedes desarrollen
las estrategias que van a implementar con sus equipos para tener los 3 niveles de confianza. Van a traducirme en hechos específicos qué es lo que van a hacer para cumplir con estas dimensiones. Por ejemplo, en la primera, que es el contrato de confianza, pueden ustedes colocar ser claros, específicos con el equipo. ¿Qué otro principio puede ser? Explicar correctamente cada una de las actividades que se van a realizar. Por ejemplo, en el segundo grado de confianza, en la comunicación, pueden ustedes colocar el elemento de más vale reconocer los errores y lograr el éxito como equipo a que omitas información y no lo logremos juntos. Estamos contigo. O sea, todos aquellos elementos que permitan implementar con nuestro equipo, todas aquellas ideas que permitan que nuestro equipo y nosotros, al estar en un equipo y estar en una institución, favorezcan estas dimensiones de confianza. Les voy a dar 5, 10 minutitos para que puedan trabajar esta parte y puedan generar la tarea o actividad que les permita tener ya claro este proceso. Es importante que lo hagan ahorita que están conectados y bien fresquecitos. Así que voy a cerrar mi cámara, voy a dejar la pantalla para que ustedes puedan generar esa actividad y una vez quede lista, y recuerden, es importante el poder aterrizar a nuestras circunstancias específicas. Y si hay dudas, me las escriben. Corre tiempo.
Muy bien, ya estoy de regreso. Vamos a continuar con el proceso que tenemos. Y este tipo de ejercicios es importante hacerlo con la mayor confianza posible, con el mayor compromiso de mejora, porque si no reflexionamos con las vivencias que hemos tenido en particular cada uno de nosotros, omitimos una riqueza increíble. Así que no desestimemos el conocimiento previo que tenemos. Vamos a continuar. En el trabajo en equipo y los valores, tenemos el trabajo en equipo representa un conjunto de valores que nos permiten escuchar y responder constructivamente a las opiniones de los demás. Nos permite fomentar las buenas prácticas individuales y grupales y brindar un apoyo y reconocimiento a los intereses y logros, es decir, la unidad, preocuparnos por los demás, estar al pendiente de ellos y de nuestro desarrollo personal y poder reconocer también cómo cada uno de nosotros aporta algo positivo. Y todo esto suma para que en conjunto logremos las metas u objetivos trazados. Elementos muy, muy interesantes. Y todo nos va sumando. Y vamos haciendo todos los elementos necesarios para convertirnos en ese elemento efectivo de el equipo, en ese líder que queremos ser, pero que por cuestiones de miedo y no asumir responsabilidades evitamos. Así que ya no hay pretextos. Continuamos. Estas dimensiones del equipo nos permite identificar o decir del equipo que es un esfuerzo colectivo a partir de lo importante, es decir, todos en el equipo tenemos una meta, un principio por el cual estamos unidos y lo cual nos conjunta para que coordinemos, nos apoyemos, empaticemos, crezcamos y logremos. Es una fuente de energía e inspiración emocional. Entonces, cuando yo estoy a gusto y contento en mi equipo, por supuesto que el crecimiento se va a dar. Por supuesto que voy a pensar en cómo puedo beneficiar, en cómo puedo lograr, cómo podemos avanzar. Es una conciliación entre los intereses individuales y del equipo. Es decir, sé que hay unos intereses por este lado, pero también están los míos, están los de la institución, los del líder, los del equipo, los de la institución, el conjunto para lograr. Elemento indispensable y que pocas veces, porque alguna de las partes no quiere, y por lo general son las instituciones, llegar a estos puntos tan importantes en el equipo. Y esta conciliación no es ceder, esta conciliación es conjuntar, considerar, empatizar. La dirección. La dirección como una dimensión nos permite establecer una trayectoria de expectativas que orientan y dirigen las acciones dentro del equipo, es decir, hacia dónde nos dirigimos, considerando en los niveles de compromiso, en los niveles de coherencia, de actuación, pues esos principios que nos permitan operar, que nos permitan conjuntar, que nos permitan llegar juntos y que todos nos beneficiemos. Y esto quiere decir esa congruencia entre las expectativas y las promesas y lo que tenemos que hacer. No olvidarlo. Dimensión temporal que reconstruye el pasado, da sentido al presente y proyecta el futuro. Es decir, constantemente nos vamos a estar acordando de aquello que nos impulsó el equipo, de aquellos cambios que nos originó, de aquello que nos logró desarrollar. Y esto va a permitir sumar el movimiento de cambio, de transición, de evolución. Fijación de objetivos y metas compartidos, es decir, todos los tenemos claros, todos los tenemos precisos y todos los queremos lograr. Pero también involucra esa parte o esa dimensión de sentimientos, donde hay un vínculo afectivo y emocional entre todos los que estamos ahí y en las decisiones y acciones. ¿Por qué? Porque nos impulsamos y nos preocupamos
por los demás. Y esto a su vez se convierte en un elemento básico, sustancial, para encauzar. Pasión por lograr el desafío propuesto, es decir, me va a apasionar el estar ahí, me va a apasionar cada reto que llegue, me va a apasionar la posibilidad de superarme, es decir, tener un proyecto de vida que diga, vale la pena, continúo, sigo, y eso no cualquiera. Desgraciadamente la realidad es que muchas instituciones o jefes omiten esto, y por lo tanto tenemos un día a día en el que cumplo y hasta ahí. La información emocional modifica conductas y pensamientos para transformar situaciones. Sin duda, cuando nosotros nos damos el tiempo de acercarnos con nuestros colaboradores, de estar pendientes y antes de lograr los objetivos institucionales, logramos los objetivos personales. ¿En qué sentido? No quiere decir que se olvide totalmente la razón de ser del equipo, sino que al contrario, que se considere esas cuestiones emocionales personales que no permiten avanzar a lo demás que tenemos. Si nosotros logramos avanzar en lo emocional como integrantes del equipo, líderes o institución, podemos avanzar con lo demás. Si no lo conjuntamos, integramos y separamos de nuestros colaboradores, de nuestro líder o de nuestra institución estos elementos, estamos hablando de un cumplir a medias, de un cumplir que va a ser en ese momento. Y para otra ocasión se va a cumplir menos, y menos, y menos, y menos. ¿Por qué? Porque omitimos esa parte. Porque dejamos de lado lo importante de los sentimientos y emociones de nuestros colegas, de nuestros compañeros, de nuestro jefe, de nuestro líder, de nuestra institución. Debemos de tener la empatía y la integración de todos estos elementos. Todos estos elementos nos llevan, que hemos revisado, al liderazgo, poder y conflicto en los equipos. Por eso tenemos que estar muy claros en todos estos procesos y seguir avanzando. Les voy a compartir un recurso muy interesante que nos va a permitir tener ciertos principios también que podemos sumar a nuestro trabajo en equipo. Pongan atención. Me voy a salir un poquito de aquí para que pongan atención y no los distraiga. Ya sea para realizar una tarea de la escuela o para producir una película, crear un juego de video o emprender un proyecto que transforme el mundo, necesitamos hacerlo en equipo. Pero a veces preferiríamos hacer las cosas solos. En equipo no faltan los conflictos, los problemas de organización y, claro, ¿quién le deja todo el trabajo a los demás? ¿Se puede trabajar en equipo sin sucumbir en el intento? Aunque no lo creas, hay expertos que han estudiado estas dinámicas y hoy nos comparten el secreto del trabajo en equipo. ¿Vale la pena trabajar en equipo? Es bien sabido que no hay dos personas que estén de acuerdo en todo. En un grupo de vecinos, una persona es budista, otro es ateo, dos son católicos y uno protestante. Tres de ellas apoyan a un partido político y los otros dos a la oposición. A esa persona no le gusta el fútbol y los cuatro restantes se van a equipos diferentes. Y este hombre cree que la tierra es plana. Pero los cinco coinciden en que su barrio es algo peligroso y creen que debería ser un lugar más seguro. En eso están de acuerdo y trabajando en equipo es mucho más probable que alcancen su propósito. Un equipo es un grupo de personas interdependientes que trabajan en conjunto para un propósito común. Entonces, el trabajo en equipo es esencialmente un esfuerzo colaborativo. No se trata de que, como en ciertos trabajos escolares, cada quien haga un pedazo del trabajo para después juntar. Es necesario que haya comunicación, coordinación, pero nos estamos adelantando. Conviene saber primero cómo armar un buen equipo. Un equipo puede tener desde 2 hasta cientos de personas y se forma cuando se juntan para alcanzar una meta en común. A veces los equipos se consolidan en torno a un líder, alguien que tuvo una idea y requiere de los demás para realizarla. Otras veces el equipo se forma al reconocer que varios queremos lograr el mismo propósito y vemos que uniéndonos tenemos más posibilidades de lograrlo.
De acuerdo con el investigador Bruce Stockman, es inevitable que la creación de un equipo pase por estas 4 etapas. Formación. Es cuando los integrantes apenas están conociendo los objetivos y tareas y reconociendo tanto las oportunidades como los retos que se pueden presentar. Además, quienes participan también se empiezan a conocer entre sí y tratan de evaluar lo que cada quien puede aportar. Para pasar a la siguiente fase, es necesario empezar a discutir cuestiones que no sean muy cómodas y arriesgarse a que exista el conflicto. Tormenta. En esta etapa se emiten opiniones y empiezan los conflictos cuando se tratan de decidir las funciones de cada quien, sobre todo si estas implican diferencias de poder o estatus. Para algunos, esta etapa es emocionante y para otros puede causar mucha ansiedad. Muchos equipos nunca pueden salir de esta etapa, por eso es importante definir desde este momento cómo se manejarán las diferencias y hacer énfasis en la tolerancia a la diversidad de puntos de vista. Esto hará más fuerte al equipo. Normación. Resolver conflictos fortalece la cohesión grupal. En esta etapa, las personas ya saben tolerar las peculiaridades de los demás. Cada quien conoce sus responsabilidades y tiene motivación para alcanzar las metas. El único peligro aquí es que las y los miembros del equipo se enfoquen tanto en prevenir el conflicto que no se atrevan a proponer ideas controversiales. Ejecución. En esta etapa, cada quien desempeña sus tareas de manera interdependiente. Las opiniones diferentes son bienvenidas. Topman dice que cuando los roles y acuerdos de convivencia están bien definidos, los equipos con frecuencia logran niveles de éxito sorprendentemente altos. Es normal que, si ocurren cambios internos o externos, el equipo tenga que volver a la etapa de tormenta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en todo momento están ocurriendo otros procesos. Por ejemplo, procesos de acción en los que se ejecutan las tareas, se comunican dudas y se monitorean resultados. Procesos de transición en los que se evalúa el desempeño, se establecen o se ajustan los objetivos y, muy importante, procesos interpersonales en los que es necesario cultivar la motivación, resolver conflictos y gestionar el aspecto afectivo. Es esencial que cada persona se sienta apoyada y animada por las demás. Nuestro equipo de vecinos se organizó. Los más sociables conocieron y platicaron con los demás habitantes del vecindario acerca de la importancia de tener una comunidad más segura. Los otros investigaron acerca de cómo podrían mejorar la seguridad y qué trámites se requerían para solicitar el apoyo del municipio. Todos hicieron una reunión con los demás vecinos en un parque cercano para dialogar, generar y compartir ideas y tomar acciones. Aunque trabajar en equipo tiene ventajas, también tiene sus riesgos. Una ventaja es que la resolución de problemas es más eficiente cuando se toman en cuenta muchos puntos de vista, como lo propone la metodología 6 sombreros para pensar de Edward Bono, siempre y cuando no se caiga en el riesgo del pensamiento grupal, en el que para evitarse problemas todos opinan lo que creen que van a opinar los demás. Otra ventaja es que la competencia saludable puede motivar a cada quien a dar lo mejor de sí. Eso si no se cae en el riesgo del individualismo, donde el deseo de sobresalir impide la colaboración y lleva a conflictos interpersonales. A nivel psicológico y social, el trabajo en equipo tiene la ventaja de promover las relaciones y la comunidad. Pero existe el riesgo de asignarle a varias personas un trabajo que bien podría ser individual, lo que promoverá la discordia. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestro trabajo en equipo sea lo más eficaz, eficiente y gratificante posible? El psicólogo social Richard Hackman nos ofrece 4 secretos de los equipos exitosos. 1. Un equipo exitoso promueve la comunicación lo más abierta y franca posible. Desde las primeras etapas, la comunicación es importante para definir el propósito del equipo. Saber que tenemos una meta en común aumenta el compromiso de cada quien.
En las siguientes etapas, la comunicación debe continuar siendo clara y permanente para dar a conocer avances y dificultades y compartir conocimientos. Una buena comunicación evita confusiones y resuelve conflictos. Para mejorar la comunicación en tu equipo, pregúntate, ¿los canales que usamos son los más eficientes? ¿Estamos entendiendo lo mismo? ¿Usamos el mismo lenguaje? ¿Los mensajes que enviamos contribuyen al propósito común o nos distraen de él? 2. La coordinación es esencial para un equipo exitoso. Que todas las tareas tengan un responsable y que todos los miembros del equipo tengan tareas y que las cargas de trabajo estén distribuidas de la manera más justa posible. También es importante tener fechas límite claras para cada tarea y que los tiempos para realizarlas sean suficientes. Existen herramientas para coordinar equipos y sus cargas de trabajo usando diagramas de Gantt y calendarios. Si tu equipo necesita mejor coordinación, posiblemente te será útil una de esas herramientas. 3. Los equipos exitosos cultivan la cooperación por encima de la competencia. No es que la competencia sana sea nociva, pero los estudios han mostrado que los equipos obtienen mejores resultados cuando sus participantes se apoyan entre sí, ofreciendo ayuda en las tareas y compartiendo su conocimiento. Los equipos que cooperan también logran mayor cohesión grupal, son más duraderos y con el tiempo, 4. Reconocer la interdependencia conduce a mayor cooperación y mejores probabilidades de éxito. Cuenta de que los demás necesitan de nuestro aporte para hacer sus tareas, que nosotros requerimos de su trabajo para realizar el nuestro. Por eso son importantes la responsabilidad y la rendición de cuentas, hacernos cargo de lo que nos toca y tener disposición para informar qué logramos y qué no, así como la libertad de preguntar lo mismo a los demás. Así, nuestros vecinos se pusieron de acuerdo en mantener limpios y vigilados los espacios públicos. Investigaron y descubrieron que apoyar a los negocios locales aumenta la seguridad. Además, pudieron gestionar con el municipio, mejorar el alumbrado público e instalar un botón de emergencia. Y aunque sigue habiendo diversidad de opiniones en muchos temas, todas las personas que habitan el barrio viven más seguras y tranquilas. Concentrarnos en lo que tenemos en común más que en lo que nos divide. Comunicarnos y colaborar traerá los mejores resultados para la comunidad, la empresa o el proyecto. Y también para ti. Curiosamente, el equipo y el público de Curiosamente también formamos una comunidad. ¿Ya te suscribiste? Apreciamos. Regresando al análisis del video, definitivamente es un recurso, pues que nos puede ayudar a poder integrar las ideas como hasta el momento lo hemos realizado. Sin duda, pues nos permite el poder darle un sentido a todo aquello que ya tenemos como experiencia previa, a todo aquello que nos permite fortalecer, que nos permite generar cambios. Permítanme poquito. Entonces, estos elementos son recursos que en todo momento nos van a permitir tener los alcances necesarios, los alcances indispensables para poder coordinar nuestros equipos. Y es muy interesante porque cuando nosotros comprendemos la dimensión, podemos comprender también cómo influye cada uno de los recursos, cómo influye cada uno de los elementos que nosotros tenemos y que muchas veces no para realizar una no lo llegamos a considerar. Y parte de esto muchas veces nos llega a predisponer porque dejamos de lado, omitimos y no clarificamos. Todo lo que hemos visto hasta ahora, de alguna otra manera lo hemos vivido y lo hemos vivido desde una perspectiva de no me importa, no me afecta, no me comprometo, no lo requiero yo. Entonces, pues lo que hago o dejo de hacer está de más.
y es un elemento que juega en nuestra contra. Continuando, en cuanto al liderazgo y la autoridad, estamos hablando que son elementos y el poder que debemos de conocer, que a pesar que los hemos vivido y los empezamos a distinguir, pues debemos llegar más a fondo para poder comprenderlos. Al hablar de liderazgo, hablamos de esa capacidad de determinar el comportamiento de las personas, influyéndolas exclusivamente por condiciones personales. Es decir, el liderazgo tiene una afinidad, una empatía y un reconocimiento. Y con esa empatía y reconocimiento logramos una influencia. Y esa influencia es positiva. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por la persona y encaminamos a que cumplamos con los objetivos o metas trazados. Y muchas veces es acorde a la institución o a la empresa donde estamos laborando. Y en conjunto lo logramos. Y en la familia pasa igual. Cuando enfocamos este liderazgo, porque el liderazgo es reconocido y logramos esta empatía, tenemos un camino recorrido. Y hablamos también de la autoridad. Esto es diferente a ser jefe, esto es diferente, esto es la acción de. Si hablamos de liderazgo más autoridad, y la autoridad se entiende como las condiciones sociales que colocan a una persona en una posición de poder, como la forma en que se ejerce la autoridad será determinante, pero haga como lo haga, continuará mandando porque el entorno organizacional así lo permite. Ok, en pocas palabras, la autoridad también es el reconocimiento que tienen los integrantes del equipo de la persona que está al frente. Y esa autoridad se gana. Y se gana con el ejemplo y con el trabajo diario y con el preocuparnos por las personas y el de poder integrar una efectividad y eficiencia en las decisiones que tomamos. Y el poder, al fin de cuentas, es esa relación social en la que una parte determina el comportamiento de otra. Una manda, otra obedece, uno toma decisiones, el otro sigue. Estamos hablando aquí de un poder integral, de un poder que no quiere decir imposición, que no quiere decir yo te voy a afectar a ti, que lo haces porque yo te digo, no. Habla de un reconocimiento empático donde yo confío y la confianza me va a llevar a realizar las actividades que se me soliciten porque sé que también me van a enfocar a crecer y que voy a aportar y va a haber una empatía. Es un proceso integral estos tres elementos o estos dos elementos que nos llevan al tercero y que sin duda a veces mal entendemos, mal comprendemos y que por ende nos permiten generar una dinámica contraria a construir. El poder es la capacidad de modificar o influir el comportamiento de un actor. Esta definición se asimila a influencia. ¿Qué quiere decir esto? Que con el poder cambiamos el comportamiento de nuestros integrantes del equipo. ¿De qué manera? De una manera positiva, donde construimos, donde generamos un ejemplo válido, construido con decisiones efectivas, donde los demás confían en nosotros y por eso siguen esa influencia. Habla también de la capacidad de condicionar y modificar la conducta mediante una sanción de por medio. Traducción, más que una sanción, es el poder nosotros también generar la conciencia en nuestros colaboradores de aquello que es positivo, de aquello no, y las consecuencias que existen. Entonces, más de que generar una sanción, es que se asuma la responsabilidad de las acciones. Ese es el logro máximo que debemos de buscar en nuestros integrantes y que muchas veces no lo hacemos porque no está, o sea, no lo hacemos desde nosotros, no lo hace la institución desde ella misma. Entonces, vamos omitiendo, vamos omitiendo, vamos omitiendo y como nadie acepta la responsabilidad, se llega a los grados de sanción, cuando lo que debiéramos de estar buscando es la conciencia del cambio. Así que elementos importantes que hay que definir y trabajar. En cuanto a la autoridad, estamos hablando que viene del latín autoritas, que es el derecho de mandar
de decidir, de tomar decisiones, dar órdenes o dirigir conflictos que ostenta una persona respecto de otras en el ámbito del sistema de relaciones humanas en el que se desenvuelve. En pocas palabras, es aquello que ya está ahí. Y esto lo puede tener tanto el jefe como el líder, la autoridad. Aunque cuando es autoridad ganada, es decir, reconocida y no impuesta, el impulso es mucho mayor y la influencia también. Tiene autoridad quien puede dar eficacia moral a las determinaciones de su voluntad, es decir, una congruencia. La autoridad es una fuerza moral. En cambio, el poder es una fuerza material. Y como yo les decía anteriormente, cuando enfocamos al poder de una manera positiva, le damos ese giro que va más allá del material o que va más allá de lo conductista. Estímulo-respuesta, castigo o acción y castigo. Entonces, vamos nosotros enfocando o reenfocando, redirigiendo, retrascendiendo. El poder es un elemento fáctico, mientras que la autoridad es un factor ético normativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder es una cuestión hecha, una cuestión palpable. La autoridad está más en el proceso de reflexión, en el proceso que existe ya previo, donde yo reconozco. Sin embargo, vuelvo a lo mismo al planteamiento, que estamos buscando es tanto poder como autoridad, influenciar de manera positiva y un poder de desarrollo personal en nuestros colaboradores, en nuestra persona, en nuestra institución. En cuanto al elemento de liderazgo y autoridad, voy a subir y bajar y ya me quedo aquí. En cuanto a liderazgo y autoridad, estamos hablando de la capacidad o conducción de grupos basándose en algún tipo de autoridad que emana del carisma del conocimiento experto, lo que les decía, del reconocimiento de esa persona, porque está al frente, porque se responsabiliza, porque es la primera en entrarle a todo aquello que es un reto. Entonces, esa parte es sin duda sumamente importante. La principal característica del líder es que es capaz de generar acción colectiva, es decir, en conjunto nos dirigimos o dirige con un camino específico, claro, empático y que todos están asumiendo para llegar, porque saben que va a haber un beneficio personal, profesional e institucional. El líder genera poder a partir de las fuentes de su legitimidad. Legitimidad, dígase, de que existe la adecuada decisión de todos los integrantes por depositar el voto de confianza a esa persona que está enfrente, porque ya demostró con acciones y hechos lo que es su valía al estar frente al equipo. ¿Cómo relacionar poder, autoridad y liderazgo? Muy interesante. El poder puede existir sin la autoridad ni el liderazgo, más aún en un sistema no democrático, es decir, puede ser una imposición y lo haces porque lo haces. Eso es en el sentido pues de olvidarnos de este desarrollo, ¿no? Que yo lo estoy manejando desde el enfoque de desarrollo, pero aquí en la definición nos marca esa parte, que cuando hay poder es imposición. La autoridad es la fuerza moral que permite generar el liderazgo, es decir, traducido, es la influencia positiva que tú te ganes como líder y que te sigan porque tú te lo has ganado, porque tú has demostrado, porque tú has sido el primero en demostrar cómo se hace, qué se hace y en asumir tu responsabilidad, tanto lo positivo como lo negativo. Has sacado la cara. El liderazgo solo se puede ejercer con autoridad y ayuda a incrementar el poder. Cuando tenemos liderazgo y hay una autoridad moral que nos respalda en nuestras acciones y nuestra toma de decisiones, definitivamente la influencia llamada poder, donde favorecemos el desarrollo de cada uno de nuestros integrantes, nos permite catapultar más allá de. Ahora, vamos a hacer una actividad en donde ustedes van a definir el liderazgo en función de lo que han vivido hasta ahora y el liderazgo ideal como debe de ser. Van a definir la autoridad como la han vivido y como debiera de ser.
y van a definir el poder, cómo les ha tocado tenerlo o ejercerlo o recibirlo y cómo es el poder con el desarrollo personal incrementado por el liderazgo. Les voy a dar para esta actividad 7 minutitos para que la puedan hacer y trabajarla. Los espero.
Muy bien, ya estoy de regreso. Recuerden que cada actividad es importante, que generemos ese proceso reflexivo, pues que nos permita al fin de cuentas enfocar, encauzar, el poder aterrizar esos conceptos que traemos en mente, que hemos vivido y que al fin de cuentas le estamos dando ese seguimiento y ese sentido. ¿Qué es un líder? Un líder es aquel que tiene la capacidad de influenciar y tener autoridad sobre un grupo y que cuenta con una serie de capacidades y características específicas que le permiten ejercer la labor de liderazgo. Es decir, son aquellas personas que pueden influenciar de manera positiva y generar una autoridad por el reconocimiento que existe de su persona en un conjunto de colaboradores que van integrando y formando para que en conjunto se persiga un camino, una meta, un objetivo y que esto a su vez permita generar los cambios, metas y lograr específicamente aquello que se está buscando. ¿Cuáles son las características del líder? El líder toma decisiones y el tomar decisiones, y está tachado aquí, es hablar también de un elemento importante, de un elemento que se toma en base a esa convivencia, a ese reconocimiento de los participantes y que se fundamenta para que sean las mejores decisiones, que tengan el mayor impacto y que permitan a su vez alcanzar metas y objetivos. Es accesible. ¿A qué hace referencia que sea accesible? Hace referencia a que está al alcance de todos, que no hay que hacer citas, que no hay que solicitar una atención especial. Por lo general, el líder te va a escuchar y va a buscar la manera de estar contigo y acercarse para reconocerte, para reconocer qué es lo que está pasando. Va a tener esa sencillez y esa humildad de estar ahí. Inspira confianza, es decir, yo lo veo y digo, quiero su consejo, quiero que me apoye, quiero apoyarlo, quiero seguirlo, quiero ser como él. ¿Por qué? Porque me inspira un cambio personal que yo he visto, cómo se ha entregado, cómo ha compartido y cómo empuja. Pero él es el primero en avanzar y poner el ejemplo. Eso es algo muy especial. Interactúa con los demás. El líder no es propio de unos cuantos, el líder es para todos. Hasta para aquellos que no le caigan tan bien, es con los que más trabaja y busca tener siempre un trato equitativo, un trato empático y respetuoso. Motiva a los colaboradores, es decir, que busca la forma de aquellos que tienen menos punch, menos empuje, menos energía, estar con ellos y reconocer qué es lo que pasa. ¿Para qué? Para que puedan explotar esa capacidad, que puedan ser mejores y puedan lograr también estar al nivel del resto del equipo. Y una visión a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que él está viendo constantemente hacia dónde se dirige el equipo, qué es lo que va a hacer para trabajar con él y que va a consolidar ese equipo para que estén juntos mucho tiempo o el tiempo necesario para que todos crezcan y se logren metas personales y profesionales. Maneja bien la comunicación, es decir, es asertivo, transmite adecuadamente los mensajes y favorece también, pues, ese proceso de claridad, ese proceso también de empatía, no de una comunicación impuesta en la cual se establecen pasos a seguir y esos pasos no se pueden pasar de uno a otro sin, no, o sea, establece una comunicación clara, concisa, empática que permite también generar innovación, que permite también el que interactúen los colaboradores. Reconoce el trabajo bien hecho. ¿Qué quiere decir con el reconocimiento del trabajo bien hecho? Ya me adelanté un poquito. Es decir, cuando hacemos bien las actividades está ahí y nos felicita. Y cuando no las hacemos bien también está ahí y nos apoya para hacerlas mejor y nos impulsa para buscar más oportunidades. Es cordial, amable y optimista, es decir, busca las formas en las cuales transmitir la comunicación, también cuando no hemos cumplido adecuadamente y para que de raíz resolvamos y podamos
adecuadamente comprender ese acompañamiento, comprometernos y lograr esos objetivos. Hablamos también de algunos tipos de liderazgo, que estos son importantes poder establecer. Estos tipos de liderazgo que hablamos, por ejemplo, son el de Max Weber, que es un filósofo y sociólogo muy importante, y el cual nos permite aterrizar, ¿no? Nos habla de un liderazgo autoritario, nos habla también de un liderazgo carismático, de un liderazgo legal y burocrático, mientras que Kurt Lewin, el psicólogo alemán, nos dice del liderazgo autoritario, del democrático y del laissez-faire, que muchas veces lo hemos escuchado en las teorías administrativas como el dejar ser o dejar hacer, ¿no? Entonces, estos elementos son indiscutibles para poder empezar a distinguir los tipos de liderazgo que vamos teniendo o en los cuales podemos entrar o los cuales vamos desarrollando a lo largo de nuestra experiencia, porque es muy curioso. O sea, nosotros, conforme vamos avanzando en el conocimiento del liderazgo, pues nos vamos dando cuenta que tiene impactos distintos y que vamos integrando nuevas experiencias y nuevos aprendizajes que nos permite reformular nuestro liderazgo, que nos permite integrar. Por el día de hoy, este es nuestro avance y va a quedar como también tarea u actividad el que presentemos para la próxima sesión un plan de trabajo donde establezcamos con lo que hemos avanzado en la sesión 1 y 2 los 5 elementos básicos que consideramos para el equipo exitoso de trabajo. Vayan pensando qué elementos, y esos elementos deben de considerar, o sea, esos 5 elementos van para quien es parte del equipo, para quien es líder y para quien es institución. Es decir, cada uno tiene que impactar a esos niveles. Así que va a estar interesante la tarea. Recuerden que puede haber el mejor contenido, el mejor docente, pero si no hay la disposición y la entrega y dedicación, difícilmente se va a lograr lo demás. Así que el compromiso está hecho y día con día sumamos. Y sumamos para generar cambios y trascender, para poder aprender y no nos quedemos con él, yo no pude. No nos quedemos con él, a mí no me toca. No nos quedemos con aquello que me aleje de ese objetivo personal, de ser mejor persona, ser mejor compañero, ser mejor integrante del equipo, ser mejor líder, ser una mejor persona que impacte, que trascienda en todos mis niveles, personal, profesional, en todo lugar donde yo esté, que me pueda distinguir. Bendiciones y seguimos al pendiente y avanzando en nuestro proyecto de liderando el trabajo en equipo. No nos olvidemos de seguir dando lo mejor. Nos vemos y a transformar vidas que transforman vidas.